Mis hermanos, ¿qué cosa mejor podría decirles que agradecerle al Señor Jesús la oportunidad de estar junto con ustedes para reflexionar sobre este precioso libro lleno de consejo y lleno de suceder, pero un suceder que nos deja el alma con gran riqueza? Así que, mis hermanos, vamos a tratar de estar muy atentos para cada cuestión que habremos de que presentarles a ustedes, que nos van a recordar. Y bueno, estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y a mi manera muchas veces le digo al capítulo que estoy estudiando, al rato nos vemos. Esta vez, en cierta manera, lo voy a hacer sin hacerlo, porque quiero que disfrutemos todo esto. Pero vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que abra nuestro entendimiento para que las cosas tengan sentido en nuestro corazón. Padre eterno, esta es nuestra petición esta tarde, este día, pedirte que lo que hagamos tenga una razón de ser. Y gracias, Padre, por el privilegio de ser llamados y elegidos con tu Hijo amado Jesús. Gracias, entonces, confiamos en tu apoyo, en que nos vas a ayudar. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, es cierto que el Señor nos va a ayudar, pero también nos pone a trabajar y nos pone a pensar y nos pone a reflexionar. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Usted sabe que estamos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Un libro que dije es específicamente sobre la segunda venida del Señor. Pero al decir segunda venida implica todo el suceder que se da a causa de su venida, a causa de que el Señor Jesús está entre la raza humana, su segunda venida. Y que esa segunda venida pues tiene que ver con una promesa. Acuérdese que a dos hombres Dios le hizo promesa. A Abraham le dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra. A David le dijo que un hijo suyo se sentaría en su trono y que estaría y gobernaría la tierra. Y eso son promesas que no cambian. Y el Señor Jesús ha tenido bíblicamente, históricamente, dos venidas. La primera fue cuando el Verbo, dijo Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto establece que es muy importante que para que se considere venida del Señor es necesario que esté entre nosotros. En el principio que dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Consecuentemente, sea primera o sea segunda venida, tiene que darse el habitar entre nosotros, estar con nosotros. Entonces, esto nos lleva a entender un principio, de tal manera que entonces tenemos que a Abraham le hizo una promesa y el Verbo se hizo carne y teníamos nosotros a Jesús, que vino a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Y el Verbo, como Hijo del Hombre, con el nombre de Jesús, fue a la cruz del Calvario. Pagó el precio del pecado de la raza humana, que fue un rescate extraordinario, porque era apabullar de manera eterna al reino de las tinieblas. Y ha sido esta una historia deliciosa, agradable, de la que podemos ufanarnos, porque el Verbo se hizo carne, porque se hizo uno de nosotros, porque tenía un hombre como nosotros, porque fue a la cruz
como un hombre, como hijo del hombre. No fue en calidad de Dios, fue en calidad de hijo del hombre. Es decir, Cristo, el verbo que se hace carne, nace como todos los hijos de los hombres nacen en la tierra. Pero es muy importante que hubo una segunda promesa, y esta promesa se la hizo a David. Alrededor de unos 800 años, creo que, de distancia entre uno y otra. Pero le hizo la promesa que un hijo suyo se sentaría en el trono y que reinaría para siempre. Y entonces la segunda venida tiene que ver estrictamente con la promesa que le hizo a David. Y si a David le dijo que se sentaría en su trono, que reinaría sobre toda la tierra que él les había ofrecido, entonces tenemos una gran cuestión, que el Verbo habitó entre nosotros, que habitará y gobernará 1000 años sobre la tierra, porque el que gobierna será llamado Hijo del Hombre. Es muy importante que tengamos muy presente esa cuestión. Pero, así como cuando vino para cumplirle a Abraham, se dedicó concretamente a cumplirle la promesa hecha a Abraham. En ese mismo tenor, en la segunda venida, viene por causa de la promesa que se le hizo a David, que un hijo suyo, consecuentemente, el Señor en su segunda venida, concretamente habrá de cumplirle la promesa a David. De manera específica, esa será la razón de su venida. Lo más que hay una distancia. Y en el orden que lo vemos, que la Escritura lo plantea en el orden cronológico, bíblico y profético que los menciona, siempre es primero Abraham. ¿Por qué? Pues porque hay hasta una manera de entenderlo legalmente o algo así. Y lo que es primero en tiempo es primero en derecho. Y Abraham fue primero a quien se le hizo promesa y a quien se le cumplió primero la promesa. Que el Verbo se hizo carne, que murió y viene la salvación. Y de allí con el tiempo nacerá la iglesia. Pero hay un punto que yo necesito recalcar. Porque una de las cuestiones que nos preguntan mucho es precisamente sobre que se considera que cuando se llega a la semana 69 hay una especie de paréntesis. ¿Y qué cosa es el paréntesis? Pues es un espacio de tiempo profético en el que no está relacionado con lo que anteriormente estaba relacionado. Es decir, anteriormente, hasta la semana 69, todo lo que sucediera tenía que ver con el pueblo de Israel y con Jerusalén. Y entonces se tiene la idea de que cuando Cristo está en ese paréntesis y se le quita la vida al Mesías, es porque ya esa semana no tiene nada que ver, ese paréntesis no tiene nada que ver con las promesas hechas a Israel, hechas hacia Jerusalén. Déjeme hacer la aclaración. Error de apreciación, yo dije, error de apreciación. ¿Por qué? Porque si nos vamos al tiempo antiguo, en el tiempo de Abraham, yo dije en uno de los mensajes que el mundo antediluviano cometió el abandono de la palabra de Dios, la herejía. Cayó en un abandono total. Dejaron de seguir
el camino establecido por Dios. Y todo el mundo, por lo que se menciona en la Escritura, se ocupó de otras cosas menos de Dios. Dijo Pablo, no les pareció tener a Dios en su consejo. ¿Y qué sucedió por eso? Que la raza humana vino a un fracaso moral y espiritual profundo. Y hasta ese tiempo, en Ur de los Caldeos vivía un hombre llamado Abraham. Pero hasta esa fecha, nadie tenía tratos con Dios, cuando menos no manifestados en la Escritura. Y entonces, Dios nunca abandonó la idea de salvar a la raza humana, no de salvar a un pueblo en particular nada más. El proyecto original de Dios implicaba salvarlos a todos. Es cierto que cuando se da ese paréntesis y el Mesías es sacrificado, se dice, ya no tiene nada que ver este tiempo con Israel ni con la ciudad de Jerusalén. Y yo digo, error de apreciación. ¿Por qué? Porque de allá cuando Abraham tuvo trato con Dios y se hizo su amigo, Dios le entregó, lo evangelizó, dijo Pablo, porque Dios evangelizó a Abraham. Y eso implica que Abraham llegó a ser un conocedor completo de lo que era la intención divina de salvar a la raza humana. Y evidentemente le hace un planteamiento a Abraham, porque lo evangeliza. De tal manera entonces que es cierto que si se considera que ya no estamos en las semanas proféticas, sino en el paréntesis, y ya por eso Israel no tiene nada que ver, es un error de apreciación por esta razón. Porque a Abraham se lo dijo que iban a ser un pueblo, sus descendientes. Y Dios diseñó que ese pueblo, esa generación que naciera como descendiente de Abraham, tuviera como motivo de hacer nacer esa nación, llevar la redención al mundo. Por consecuencia, hay que distinguir muy bien estas cuestiones. Una cosa es la promesa del proyecto de salvación para toda la raza humana, y otra muy distinta es un proyecto particular con Israel y en la ciudad de Jerusalén. A ver si me lo expliqué. Es muy diferente, completamente distinto. Dios hace un proyecto de salvación al mundo entero. Y entonces, de Abraham habrá de nacer una nación. Pero esa nación era parte del proyecto de Dios. Entonces, no se puede pensar ni decir que quedaron fuera de qué. Si ese pueblo, a través de él, con el tiempo y los siglos, habría llegar el Salvador del mundo, de su gente, de su pueblo. Entonces, definitivamente, Israel nunca estuvo fuera. Nunca. ¿Por qué? Porque Israel era parte del proyecto. Entonces, sea un tiempo de las 70 semanas, o sea un tiempo de paréntesis, Israel siempre estuvo implicado en el proyecto de salvación de la raza humana. Yo espero que esto me lo esté entendiendo bien. Estoy haciendo distinción en que Israel, siendo parte del proyecto de salvación de la raza humana que Dios diseñó para salvar al mundo, porque Dios nunca nos aventó al bote de la basura y siempre nos estuvo en su corazón. Entonces,
Si de allí, de ese pueblo, sucedieron tantas cosas hasta que por fin llegó el Mesías de ese pueblo, entonces, ¿cuándo dejó de ser parte del proyecto? Nunca. Entonces, yo creo que eso ya queda entendido. Una cosa es ser parte del proyecto de salvación al mundo, y otra cosa muy distinta en las 70 semanas es cosas que tienen que ver solo con Israel y solo con los planes para Jerusalén. Entonces son dos cosas distintas. Para que usted no se confunda y escuche bien lo que le estoy comentando. Ahora, cuando decimos que eso, cuando llegó la semana 69, se da un paréntesis, es correcto. No encuentra usted la palabra paréntesis allí. Pero si usted analiza el patrón profético e histórico y se da cuenta que sí hubo espacios. Pero entonces se dice es que Israel, en el paréntesis ese, ya Israel no tiene nada que ver. Es un error. Porque quedamos en que desde el día en que Dios le enseñó a Abraham el proyecto de salvación, sus descendientes serían siempre parte ¿de qué? De ese proyecto de salvación, que es muy distinto al proyecto particular de lo que Dios tenía con Israel y con Jerusalén. Entonces, yo espero que esta explicación nos abra el sentido y que digamos, bueno, es que en realidad, si separamos lo que implicaba las 70 semanas para Israel y para la ciudad de Jerusalén, estamos de acuerdo en que en ese paréntesis no habría nada que ver con los 70 semanas que implicaban el proyecto de Dios específicamente con la nación hebrea, con los judíos y con la ciudad de Jerusalén. Definitivamente. Entonces, yo espero que a usted le quede muy claro dos proyectos. Uno, el proyecto de salvar a la raza humana. ¿Cómo se movió a través de los siglos? A través de los descendientes de Abraham. Entonces, si así se hizo, pues nunca dejaron de ser parte de, que nada tenía que ver con el otro proyecto de las 70 semanas en favor del pueblo nacido de esa mujer, ni con Jerusalén. Sin embargo, allí es donde decimos, Israel se ha pensado, tiene la exclusiva. ¿De qué tiene la exclusiva? Veamos esto. Si en las 69 semanas se abre ese espacio paréntesis, que es muy demostrable, completamente. No puede usted decir, Israel ya no tiene nada que ver. Porque basta y sobra que el proyecto de Dios con Abraham era tu simiente, a través de tu simiente. Y eso mantiene la idea de Dios. Estos siempre van a ser parte del proyecto. Y eso no cambia. Pero que nada tiene que ver con los planes de Dios específicamente y exclusivamente para Israel y para la ciudad de Jerusalén, que son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Son dos proyectos, pero también son dos venidas. Y yo especifiqué, claro que tiene mucho que ver.
Porque cuando el Señor Jesús fue ejecutado, que lo llevaron a la cruz, estaba de por medio la aprobación de Anás y Caifás. Necesito decirlo esto porque son parte de un todo. Pero que ellos tenían facultad legal. Y fíjese para dónde voy el punto, para que diga, yo ya lo vi eso. Póngase listo para que vea el punto que estoy planteando. Sé lo que estoy haciendo. De tal manera que autorización de ejecutar al Señor por parte de Anás y Caifás representaba legalmente, escúcheme bien, representaba legalmente la aprobación del Estado. Porque el pueblo avalaba lo que Anás y Caifás hicieran. Y si ellos estuvieron de acuerdo en la ejecución de Jesús, hasta allí era un asunto legal. Hasta allí. Y que yo dije, pero se objeta, sí, pero el César de Roma no estaba allí. No estaba allí, pero Pilato y Herodes, particularmente Pilato, tenían la autorización del imperio. Consecuentemente, lo que Pilato autorizara, está autorizándolo el imperio. Ahora, ahí vamos. Quiero que usted se ponga listo. ¿Por qué murió el Señor Jesús? Dice Daniel que le dijo el ángel, mas no por causa suya. Es decir, no porque él haya cometido la cantidad de pecados que representa la raza humana. Fíjese a dónde voy a ir. Sino porque Jesús cargó el pecado del mundo, el pecado de toda la raza humana. Pero él no cometió pecado. Entonces yo le hago una pregunta a usted, a ver si la puede usted contestar para usted mismo. La muerte, la ejecución del Señor Jesús, ¿fue un asunto legal o no fue un asunto legal? Puesto que él no era un pecador. Si usted me dice que no era un asunto legal, entonces yo le voy a preguntar a usted, si la muerte del Señor Jesús causó la salvación de la raza humana, ¿acaso Dios salva con la ilegalidad? No sé si esto le signifique algo. Lo que pasa es que tenemos que hacer tantos recovecos porque muchas cosas se quedan en la historia allí olvidadas. Entonces, ¿fue legal o no fue legal la ejecución de Jesús? ¿Fue legal? Porque la autorizaron, la avalaron los representantes del mundo, que eran Anás, Caifás y Pilato. Ellos representaban a toda la raza humana, ponen los términos de imperio. Si ellos no hubieran representado a la raza humana, entonces esa ejecución sería ilegal. Pero entonces yo le volvería a preguntar, ¿usted cree que Dios salva con la ilegalidad? Si Dios aceptó la muerte como un pago por el pecado, es porque estaba reconociendo como legal que Jesús llevara los pecados de la raza humana, que llevara los pecados del mundo, definitivamente. Entonces, ve cómo no era en vano lo que estoy planteando.
Definitivamente, son detallitos. Y entonces, eso se convierte en que la raza humana entera, antes se diría, el pueblo de Israel está escogido. El pueblo de los gentiles nada tienen que ver. Pues ahora, por causa de Cristo que representó al mundo entero, a la raza humana, el judío tenía parte y el mundo gentil tenía su parte. Consecuentemente, al juntarse los dos y ser recibidos por el mismo Señor y Salvador, entonces implicaba que ellos eran parte del proyecto de salvación. Y entonces los que no eran empezaron a ser. Y esto erais algunos, dijo Pablo a los Corintios, mas ya soy lavado, mas ya soy santificados. Lo que yo estoy planteando en realidad, ¿cómo se hizo posible que el mundo gentil, que no tenía nada que ver con las 70 semanas, y hasta la fecha no tiene nada que ver, ahora después de la muerte de Cristo, tuvieran que ver en las palabras del Señor Jesús, que todo aquel que va a Él lo recibe? En la convocatoria que Cristo Jesús le hace a la raza humana, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados. Y ese todos implica, aquí no hay ni judío ni gentil. Aquí somos una sola cosa en Cristo Jesús, que pagó por todos. Por lo tanto, los que no eran nada, ahora llegaron a ser. Pero ese plan de salvación, Dios lo tuvo siempre. Yo espero que mi explicación sea de utilidad para ustedes, definitivamente. Volvamos entonces. Entonces quiere decir que los judíos llegaron a pensar que ellos eran la exclusiva. ¿Ve usted dónde nacen los conflictos y los detalles de discusión de que el mundo gentil nada tenía que ver? Ellos llegaron a pensar que ellos eran los de la exclusiva. Eran los de la exclusiva en lo que tuviera que ver con Israel en lo particular y con la ciudad de Jerusalén. Pero no con nada tenían que ver como exclusivos en relación a la salvación que Dios ofrecía al mundo entero. Y cuando el mundo entero recibe la oferta divina de salvación a todo aquel que quisiera, el mundo gentil deja de ser el abandonado, el olvidado, y se convierte en parte de ese cuerpo que es único en la tierra. Entonces, Israel, los judíos y los gentiles llegan a convertirse en realidad o a ser reconocidos como los exclusivos de Dios de toda la eternidad. De tal manera que Israel puede considerarse dentro del proyecto divino como parte de la salvación que Dios ofrece a la raza humana. ¿O no eran salvos los que predicaban Pablo y Pedro y Juan a los judíos? En la misma forma como el Señor salvaba a los gentiles. Consecuentemente, ellos no quedaban fuera del proyecto. El mundo gentil, junto con el judío, que no le gustó mucho la idea en muchos casos. ¿Sabe? La Biblia, carta a los Romanos, ahí usted encuentra ese choque. Pero tampoco los gentiles debieron pensar que ahora ellos tenían la exclusiva y que Israel no tenía nada. Y llegaron a pensar eso. Cierto que en términos de la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario, no había más que un solo grupo: todos los pecadores vengan a mí. Pero en los términos
de la promesa de la semana 70 o las 70 semanas que tenían que ver con Israel en particular y con Jerusalén, eso no cambió. Y a pesar de todo eso que hablamos, de que el mundo gentil entró a la salvación como entraban los judíos, es correcto, pero eso no les quitó la exclusiva a los judíos que tenían que ver con las 70 semanas. Esas siguen vigentes y es la que por muy poco tiempo habrá de empezar a cumplirse. Yo espero que haya podido explicar de nuevo esto. Mire, lo de menos es que yo me arranque, corre por los capítulos. No tengo problema. Creo que estoy enterado de la fe. Pero hay tantos detallitos que, mira, qué interesante esta piececita. Entra aquí también. Y eso nos lleva a conocer la fe que practicamos. Qué interesante. Y entonces, bueno, allí no quiero seguirle porque hay muchas cosas pendientes. Y una de las cosas pendientes es la que dejé la semana pasada. ¿Qué fue lo que dejé la semana pasada? Muy interesante. El sermón de Cristo dedicado a los escribas y los fariseos. Es cierto que tenemos el capítulo 14. Y mire usted un detalle importantísimo, se lo voy a leer. Dice el verso 6, 14:6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, a toda tribu y lengua y pueblo. Un predicador angelical que vino. Por eso dije, si la iglesia no alcanzó a cubrir toda la tierra, llega este ángel y le da vuelta al mundo y él va. Él trae un mensaje. ¿Qué dice? En el versículo 7, temed a Dios, dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. A ver, espérenme tantito. Aquí hago otro paréntesis para ver si me encuentro algo sobre eso. Y me estoy acordando de lo que enseñé acerca de un sermón, una participación que Cristo tuvo en Nazaret. Y que pidió el rollo de la ley, leyó los profetas, en este caso los profetas, y encontró el mensaje de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 2. Y si usted toma nota, y después cuando ya hayamos terminado nuestra participación, que va para largo tanta cosa preciosa, usted revíselo y oiga al Señor Jesús predicar, reflexionar. Y hace una declaración categórica y contundente que el año agradable, el de la buena noticia, se ha cumplido en vuestros oídos. ¿Y eso qué significa? Señores, mientras ustedes oían el mensaje, esta profecía se está cumpliendo. A mí me interesa mucho eso, me llama la atención, que significa que fue el banderazo, por así decirlo, de la predicación del Señor Jesús en Nazaret. Corre el tiempo de la gracia, el tiempo de la buena noticia, el tiempo de la salvación allí. Y eso está escrito del profeta
en el versículo 1 y 2. Pero el 1 es entero, lo lee todo. El 2 lo lee hasta la mitad. ¿Por qué lo lee hasta la mitad? Tome nota y revíselo. Porque a mí me interesa que usted aprenda también. Y que pueda explicarle a muchas gentes la grandeza de este evangelio, de esta salvación. De tal manera que el Señor Jesús lee y cita la bondad del año agradable. Libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas. Como no iban a ser buenas noticias. Y mientras ustedes me estaban oyendo, esta profecía se empezó a cumplir. Corre tiempo, el tiempo de la gracia. Dígame usted si no le encuentra sentido a ese detalle. Porque ¿a dónde empezó su ministerio el Señor Jesús? Para mí allí empezó. Con la predicación, primera predicación del año agradable. Primer sermón de la gracia. Pero cuando llega al 2, solamente lee hasta la mitad. Porque el 1 y el 2 tienen que ver solo con la gracia, tienen que ver solo con el año agradable, tienen que ver solo con la bondad divina. Pero cuando llega a la mitad del 2, entonces el mensaje se torna en juicio. Y cuando empieza la lectura, o empezaría la lectura del juicio, allí el Señor no lee. ¿Por qué razón? Porque esta era tiempo de la gracia, no de las noticias de juicio a la tierra. De tal manera que les permitió oír la predicación sin que hubiera un juicio de nadie. Pero en cambio, cuando dice en el versículo 2, a la mitad del verso 2, que es tiempo de juicio, equivale a decir, el tiempo de la gracia ha llegado a su fin. El tiempo de la gracia ha llegado a tope. Misión cumplida, diría la gracia. Y según Romanos 11:26, cuando se haría esa declaración de misión cumplida la gracia, se termina la predicación del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es todo ese tiempo en el cual la salvación estuvo al alcance de los gentiles. La inclusión esa que hemos estado diciendo. Y en ese momento que se termina ese tiempo de la gracia dado a los gentiles, hay por supuesto un cambio de juicio. Que lo he leído aquí. Dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra. Y ese es el mensaje que predicaban. Y quiere decir, no puedo explicárselo cómo, pero el mundo entero lo está oyendo. Porque la hora de su juicio es venida. Esto es lo mismo que dice Isaías 61, la mitad final del 2. Se terminó el tiempo de la gracia, el tiempo del año agradable, ahora ha empezado el juicio de Dios. Y cuidado, dice, porque teman a Dios y denle honra, porque la hora de su juicio es venida. Esa declaración está en el tiempo tribulacionista. Porque dijimos que a partir de que Satán fue lanzado del cielo en una batalla cuando la iglesia, ahora empezó el tiempo de la tribulación, el tiempo de angustia, que sí y que tiene que ver con Israel. ¿Por qué? Porque es la semana 70
Y cualquiera de esas semanas sí estaría entonces implicado Israel, la existencia de Israel. Por consecuencia, si este capítulo 14 en lo que estamos leyendo es precisamente tribulacionista, es la semana 70 y por consecuencia tiene que ver con Israel. O sea, y no solamente con Israel, allí abarca toda la tierra. ¿Por qué? Porque un mensaje en el capítulo 12, hay de vosotros moradores de la tierra. Y eso significa, tengan cuidado porque empieza el juicio de Dios. ¿A quién se lo dijo? A los moradores de la tierra, particularmente al mundo gentil. Porque dijimos que había dos fuentes de choque. Una contra el pueblo nacido de esa mujer. Y dos, del juicio de Dios sobre el mundo gentil. En toda la tierra. Llegaron tiempos terribles. Y ahí sí es en ese espacio que estamos hablando de que decimos que tiene que ver con Israel. Es que tiene que ver porque es la semana 70. Y la semana 70 tiene que ver con Israel y con Jerusalén. Tiempo cuando el anticristo abominará allí sobre el templo. Tiempo en que el anticristo profanará, porque es el tiempo tribulacionista y está dentro de la semana 70. No le hace que sea la mitad de la semana 70 o casi ya terminándose. Lo que importa es que tiene que ver con la semana 70. Tiene que ver con la semana 70. Y sea al principio o sea al final, la 70 es la 70. Yo espero que usted vaya observando este detalle tan interesante. Y entonces encontramos aquí aún al Señor Jesús, al Cordero, acompañado de una cantidad extraordinaria, 145,000, a los que les da la calidad de redimidos, porque dice que fueron comprados de la tierra. Terminación que nos remitió a la doctrina de la redención, del rescate, de tal manera que este tiempo, donde ese ángel vino y anduvo por el cielo predicando, oiga, pues casi prácticamente es un decir mío, no es el que especifique la Escritura, pero me parece que era a mitad de la semana tribulacionista, cuando aquello estaba en su peor momento, ese ángel aparece. Y ese ángel, ¿qué predicaba? Bueno, vamos a ver. Les decía al mundo, teman a Dios. Denle honra. Porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Aquí podemos ubicar un tiempecito, una fecha. ¿Cuál? Pues que andaba todavía, era un tiempo de la gran tribulación, el momento duro sin duda, porque andaban todavía con eso de que te pongo el sello, el número o el nombre. Y esto es una actividad completamente tribulacionista. Entonces, esto nos da una idea de los momentos significativos de este capítulo 14. ¿Y qué más decía? Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones
del vino del furor de su fornicación. No vamos a entrar ahí a eso, pero quiero entonces aquí hacer un espacio interesante, de veras, porque nos ubica en tiempo y lugar. Porque usted me preguntaría, hermano Ramos, pero eso que está diciendo el capítulo 14, ¿en qué tiempo sucedió? ¿En la semana 70? Necesariamente. ¿Pero por qué 70? Porque es la semana tribulacionista. Para Israel, sí, y para el mundo entero. El ángel le dijo a Daniel, tiempo de angustia cual nunca fue, en referencia a Israel. Y luego también a las naciones gentiles, a todas partes. Porque precisamente yo debo decirle a usted, en Mateo 24:14, habla el Señor de la predicación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. A ver, ya tenemos aquí el evangelio eterno. Ahora tenemos el evangelio del reino. Ya no hablamos del evangelio de la gracia, porque la gracia ya cumplió su trabajo. Misión cumplida. Se ha terminado. Y deja el espacio para juicio. Versículo 1 hasta el 1:30, espacio de la gracia. A partir del capítulo 61, mitad del verso 2, el espacio es de juicio divino. Por consecuencia, todo lo que viene encima es el desplome de los juicios sobre la tierra. Y de esto solamente hay un escape, que es la persona de Cristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Pero mire, yo quiero que usted note esto. Pues ¿a quién le andaba predicando? Por testimonio a todos los gentiles. Así categóricamente lo dice. Por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin, que no tiene por qué interpretarlo como el fin del mundo, sino el fin de un tiempo, el fin de una época. Y efectivamente, eso es lo que implica cuando se termine de predicar este evangelio. Entonces yo le pregunto, pues ¿a quién le anda predicando ese ángel? Y Mateo me dice, pues yo dije que a los gentiles. Ah, es un mensaje para los gentiles. Qué interesante, qué interesante. Porque ese ángel, pues puede predicarle al mundo judío. En fin, que ellos esperan su Mesías. Y tendría sentido, razón de ser, que se les predique a ellos. ¿Para qué? Y yo le puedo decir con toda confianza espiritual en mí, cuando entrega el Espíritu Santo, entrega a la iglesia a Cristo, se regresa a la tierra para tratar solo con Israel. Y habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo. Pero, a ver, ¿por qué ese derramamiento? Porque se tiene que ir creando conciencia del Mesías que viene por ellos, del Mesías que viene con ellos, del Mesías que viene a instalar. ¿A qué dije? ¿A instalar? No, perdóneme, estoy equivocado. No se usa la palabra esa, instalar, porque se instala lo que no existe. Pero si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 1, pues resulta que los hermanos oyeron del Señor Jesús
una interpretación de Joel 2, derramamiento del Espíritu Santo. No mucho después de estos días. Y los hermanos interpretaron las cosas de acuerdo a Joel 2. Y le hacen una pregunta apropiada de Joel 2. Entonces, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué preguntaron eso? Porque ellos interpretaron la enseñanza que se les había dado sobre el derramamiento en el tiempo de Joel. Y le preguntaron apropiadamente, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Por qué restaurarlo? Pues porque el reino de David, aunque esté en pedacitos, aunque esté el lugar donde vivía esté destruido, existe. Y para Dios, el reino de David no está cancelado. Por consecuencia, ¿qué está por pasar allí en ese lugar donde hay 145,000, donde están cantando, donde hay alabanza, donde hay... Es un festín precioso. Pues, ¿qué está pasando? Para mí, en lo personal, por lo que la Escritura le he aprendido, iba a haber una ceremonia sin duda donde el reino se iba a ¿qué? El reino de David, el reino milenial. El reino milenial se establecerá. Si el reino de David no existiera, sería correcto que dijeran, el Señor Jesús viene a instalarlo, porque se instala lo que no existe. Pero la promesa era, este trono, este reino, el de David, aquí te vas a sentar, aquí. Quiere decir, existe. Por consecuencia, la más apropiada pregunta fue, ¿restaurarás? Y me parece muy lógico pensar que ese reino milenial precisamente es la restauración o la ampliación del reino de David, que no está olvidado, que no está cancelado, que no está anulado, porque para Dios las cosas son como si fueran. ¿Restaurarás el reino a Israel, Señor? No les toca a ustedes saber estas cuestiones de los tiempos. Que el Padre ha puesto en su sola potestad, que por cierto esa palabra de sola potestad, algunos lo aprovechan para decir, miren, el Señor Jesús no sabía, porque dijo, esto lo sabe solo mi Padre. Y yo le digo, si es cierto, que no se le olvide, estamos hablando de Jesús, el nombre, el que tuvo que ir aprendiendo cosas. Y había cosas reveladas, o había cosas que eran exclusivas del Padre. El que iba a establecer el reino o restaurar el reino en la tierra es el Hijo del Hombre, es Jesús, el Hijo del Hombre, que llegará un tiempo después de los 1000 años. Allá en 1 Corintios capítulo 15, por allá debe estar, donde entregará el reino a Dios y Padre. ¿Acaso el verbo se refiere a Dios eterno como mi Padre? Claro que no. Porque hay esa igualdad entre ellos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero a este, Jesús el hombre, a él sí le llama Padre. Y ha reinado 1000 años como Hijo del Hombre. Se termina el tiempo. Ya no hay ningún enemigo en la tierra. Los ha vencido a todos. Y el último enemigo es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte se ha apropiado
y tiene en sus brazos a millones y millones de almas de muertos. Pero ahora que Jesús ordena que vuelvan todos a la vida, a la muerte no le queda más que soltar su presa. Y ya nunca volverá a tener a nadie. Yo decía en un mensaje, y lo dije con alegría, la muerte pierde su chamba. Ya no va a haber trabajo para ella porque ha quedado derrotada, vencida. Y el último rival que quedó era la muerte. Pero ahora el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, terminó ese tiempo, ya no tiene ningún enemigo que vencer. Y entonces le entrega el reino al Padre. ¿Cuál reino? Bueno, es que tenemos que entender que en Dios había un diseño de un reino en la tierra, donde Dios gobernara el mundo personalmente. ¿Se le hace mucho eso? No se preocupe, ya lo entenderá. Y entonces ahora el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, entrega a su Padre en calidad de Hijo. Él entrega a su Padre y aquí está el reino. ¿Cuál reino? El reino que tú diseñaste para tener tu pueblo. Qué bonito, qué hermoso detalle. Al menos a mí me parece fabuloso, extraordinario. No, para lucirse. Yo digo eso, para lucirse. Y para lucirlo y decir, este es el reino que Cristo Jesús le entrega a su Padre. Y entonces, ¿él con qué se queda? Decía yo. Entonces, ¿Jesús va de más a menos? No. Se lo entrega en calidad de hombre, de Hijo del Hombre, pero sigue reinando en calidad divina. Por lo tanto, fue de un menos a un más. Hermosísimo. El mundo ha sido juzgado, se han determinado lo que va a pasar con las gentes. Y quiero que sepa que yo tengo no sé qué tiempo tenga, porque podemos seguirle estas cosas. Entonces, será predicado este evangelio del reino. No dice el reino de la gracia, aunque todo es de gracia. La ley no es más que un agregado a la gracia, según la carta a los Gálatas, por parte de Pablo. Allí búsquele, léale. A mí me alegró cuando dije, mira qué detalle tan bonito. La ley es un agregado a la gracia. ¿Y a quién tenía que predicarle? Dice así, será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es ese evangelio? Pues el que predicaba Juan el Bautista, el que predicaba Jesús, el que predicaban los apóstoles, que tiene que ver con el proyecto de un reino en la tierra. Y entonces vendrá el fin. Y luego asocia ese suceso con la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Esta es una parte que tenía que ver con el año 66. Que yo dije cuando Vespasiano rodeó la ciudad de Jerusalén para invadirla. Pero muere el emperador y a él lo llaman para nombrarlo sin duda emperador. Pues claro que se va, levanta el sitio y luego envía a su hijo, pues como comandante de las fuerzas del imperio, a Tito. Y el año 70, Roma invade la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo.
aunque Tito había ordenado que el templo lo respetaran. El problema, dije yo, es que había de por medio la palabra del hijo del César. Cuidado con el templo, no me lo lastimen, no me lo destruyan. Sí, pero eso estaba frente a otra palabra, la palabra del Hijo de Dios que había dicho que lo iban a destruir. Y que esta profecía se cumplió el año 70, pero el 66, los que estuvieron al pendiente de este suceso, huyeron, se escaparon. Y no te vayas a ir en sábado ni en invierno. Quiere decir que este es un mandamiento a los judíos. Porque si yo estoy ahí en Jerusalén y estamos rodeados de ese problema y me dice no te vayas a ir en sábado, me voy en sábado, ¿por qué no? Si soy un gentil que no guardo el sábado, pues me voy el sábado porque nada tiene que ver conmigo. Pero soy un judío, no te muevas en sábado. Porque el profeta de Nazaret dijo que no te movieras. Qué interesantes detalles de la profecía. Por eso digo, miren, Mateo 24. Y Mateo en realidad es un escrito, un evangelio que tiene que ver mucho con Israel. De tal manera que podemos revisar todo el evangelio, pero particularmente del 23, 24 y 25, y usted encuentra precisamente que es tribulacionista, que nada tiene que ver con los últimos días, pero que no deja de tener algo que ver porque es una semejanza de lo que va a suceder, que es lo que dijo el ángel a Daniel. Y que quiero hacer una moción, dar una idea. Daniel estuvo orando, pidiéndole al Señor por el pueblo. Llega un ángel, Gabriel, y le dice, hace 21 días que yo venía para acá a entregarte el mensaje de Dios. Pero me detuvieron. ¿Quién? Pues tiene que ser uno de los líderes de las tinieblas, particularmente del imperio de Medo-Persa. Y por 21 días no me permitieron. Y entonces yo dije, no hay duda que aquí es una cuestión de poderíos. Y el ángel no pudo pasar. Y yo decía, pero ¿por qué no pudo pasar? Pues qué tan importante era el mensaje que traía. Y buscaba yo saber. Luego entendí de alguna manera el mensaje importantísimo era, le quitarán la vida al Mesías. No puede haber otro mensaje superior a ese. Le quitarán la vida al Mesías. Y con cuánta razón esos príncipes de las tinieblas buscaban la manera de impedir que ese mensaje se oyera. A ver. Pero aquí hay un detalle interesante. Total, vino el arcángel Miguel, que se nota que tiene una jerarquía de poder muy superior, muy superior. Y le ayudó al ángel Gabriel, se los quitó. Y le dijo, ve y entrega el mensaje. Y el ángel le dice a Daniel, fui impedido. Pero vino Miguel y me ayudó. Pero regresándome, me dijo, esto es tu problema, que tú tienes que resolverlo. A ti te desafiaron,
Tú eres el que tienes que vencer. Digo, qué detalle tan interesante, ¿no? Pero hay algo más que me llama la atención. Le digo que hay tantos detallitos que si pudiéramos expurgarlos sería una maravilla. Yo estoy de acuerdo que por 21 días no le permitieron al ángel Gabriel dar el mensaje. Y era tan importante, puesto que imagínense lo que significaba que el Mesías entregara su vida por el mundo. Lo que estaba de por medio era grandioso. Y vino el arcángel Miguel, lo apoyó, no sé en qué consista eso, no sé, pero lo apoyó, y eso permitió que el mensaje le llegara a Daniel. Dice, pero regresándome yo, se va a venir el príncipe de Grecia. Es decir, otro príncipe de las tinieblas, de las potestades del aire, va a venir y ya van a ser ¿quién? Pues van a ser dos. Pudiera yo pensar lo que así fue la cuestión, pero siempre hay detalles interesantes. Y entonces yo decía, yo estoy de acuerdo en que cuando iba a entregar el mensaje, que era tan importante como era la muerte del Señor Jesús para salvar al mundo, yo estoy de acuerdo en que había una razón muy valedera. Pero ¿qué razón hay cuando ya venía de regreso? ¿Para qué detenerlo? Es decir, el ángel, el príncipe de Grecia y el príncipe de Medo-Persa tenían entonces la orden de detenerlo. ¿Por qué? ¿Qué significaba ser detenido? Ser vencido. Y ni de aquí para allá ni de allá para acá el ángel podía ser vencido. Tenía que salir victorioso, que fuera o que viniera. Aunque hubiera un Miguel poderoso, le diría, el pleito es tuyo, no es mío. Yo no sé, pero a mí se me hace esto una maravilla de enseñanza. Y hay tantas cosas que me he puesto a pensar y a leer y a revisar y a tratar de entender. Yo no sé cuánto tiempo. Pues entonces permítame. Resulta que yo tengo un mensaje de Mateo 23, que es el último mensaje que dio el Señor Jesús, que fue en Jerusalén. Y el mensaje fue contra los escribas y fariseos. Digo, debe doler eso. Que el Hijo de Dios, el Creador eterno, te mande un mensaje de regañada a ti. Pues hombre, yo no sé cómo valorar eso. Pero es como para de estar de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Y resulta que se lo dedicó a los escribas y fariseos. Y el capítulo 23 es justamente sobre ellos, cómo pensaban, cómo decían, lo que hacían y deshacían. Y el Señor les dice, ay de vosotros, Mateo 23, 13, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que estaban entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y yo siempre pensé, qué interesante, pero si el reino
el reino no se ha ni establecido ni restaurado. Es decir, estoy pensando, si hablamos del reino del milenial, pues ¿a dónde querían entrar si no estaba restaurado? Por consecuencia puedo decir, no estaba establecido. Y a la manera humana yo puedo decir, pero ¿para dónde querían impedir si no existía nada? Para el hombre, mas no para Dios. Pero aquí va esto. Y con esto vamos a terminar. Ahí va esto. El Señor Jesús le dijo, ustedes cierran el reino de los cielos. Y que ni ustedes entran ni dejan entrar. Bueno, vamos a suponer, primero, ¿cómo es que los escribas y fariseos tenían la capacidad para hacer ese trabajo e impedir? Pues de ahí que algunos digan es que ellos boicotearon. No. Si el Señor Jesús hubiera venido a instalar, a restaurar el reino, lo hubiera restaurado. No había manera de que se lo impidieran. Es el Señor. Pero no tuvieron que impedirle nada, porque Cristo no vino a restaurar el reino de David. Es decir, Él vino en primer lugar a salvar, luego sí en su segunda venida es cuando le dedica ese mensaje. Pero entonces yo pregunto, y se vino a mi entendimiento, mi corazón esta cuestión, ¿cómo era posible que los escribas y los fariseos, aún aceptando la palabra boicotear, cómo es posible que podamos decir que sí podían hacerlo? Bueno, esta es una cuestión importante. Los escribas y los fariseos eran los consejeros de la nación, y cualquiera que tenía alguna cuestión iba con ellos para que los orientaran, para que les dijeran qué hacer. ¿Usted cree que la gente no iba a preguntarles qué me dicen ustedes respecto al profeta de Nazaret, lo de su reino? Y ellos, con su consejo malintencionado, habrían de impedirle a esa gente que creyera en el reino a restaurarse. El reino a restaurarse. A ver, espérenme. Vamos a pensar que uno sí logró entrar. ¿En dónde? A ver, mis hermanos, escúcheme. ¿A dónde iba a entrar? ¿A cuál reino? Y es aquí donde entramos a una cuestión gloriosa, lo que es el poder de la fe. Pero hubo algunos que no entraron. Se convencieron del consejo de los escribas y fariseos. Pero hubo otros que sí entraron. Y usted me va a decir, ¿a dónde entraron? Si el reino va a ser restablecido y restaurado hasta que venga Cristo en su segunda venida. Bueno, ahí va. Vamos a pensar que hubo uno que dijo, pues digan lo que quieran, yo le creo al profeta de Nazaret. Y se muere, a los pocos días se muere, sin haber entrado a ningún reino aparentemente. Entonces, ¿dónde está la victoria de ese hombre? Muy sencillo. Porque en el día de la resurrección, aunque pasen 1000, 2000, 3000 años, el día que lo levanten de entre los muertos, le van a decir, entra al reino. Y por fe alcanzó entonces a llegar al reino de los cielos. Por fe. Porque no importa que
sean 1000 años en que haya muerto la persona. Lo que se prometió con Dios se cumple a los 1000 años. Y que le dijo a los escribas, pues digan lo que quieran, pero yo le creo al profeta de Nazaret, yo le creo a él. ¿Y qué resulta? Que el día de la resurrección, la sorpresa gloriosa entra. Cumpliendo entonces que la fe logra esas historias por fe, porque de otro modo usted dice, pues pobre hombre, se murió con las ganas de entrar al reino y no pasó nada. No, sí entró, nada más que hasta la resurrección de los creyentes. Pero es bíblico y es demostrable. Ahí vamos entonces a dejar esta participación y vamos a orar al Señor. Padre eterno, muchas gracias porque nos has concedido participar con alegría, con gozo. Yo te ruego, Señor, que mis hermanos que han estado oyendo esta palabra y haya cuestiones que resolver en su vida, sorpréndelo, Señor, haciendo una maravilla para ellos. Y bendice a la iglesia, bendice a tus hijos y ayúdanos a nosotros, Señor, para seguir haciendo el trabajo de la reflexión de la palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.